Buenas noches, señor presidente, y buenas noches y mi agradecimiento a todos los asistentes, entre los que veo caras muy afectuosas, con los que he compartido pues, un camino largo y muchas veces tortuoso en el camino de la conciencia y en el camino de la lucha por una Andalucía distinta. Y gracias también, Abraham, por tus cariñosas palabras que denotan no solamente que me conoces bien, además de mi trayectoria profesional y política, sino que además le has incluido una dosis que yo te agradezco muchísimo de cariño y de consideración y de respeto. No soy tanto como tú dices, aunque te lo agradezco que lo digas, pero sí soy una persona que al menos no se me podrá negar que la medida de mis posibilidades y cuando he tenido una oportunidad he dejado siempre clara dos cosas, que mis raíces son lo más importante de mi vida probablemente, y que esas raíces son en Andalucía. Es mi única referencia, porque como cualquiera soy de donde soy y lo demás probablemente sea secundario. El título de mi charla es Blas Infante con permiso. Alguno pensará, bueno, qué título más raro, ¿no? ¿Y por qué con permiso, ¿no? Pues lo titulo así porque permítanme que me definan como un heterodoxo del pensamiento de Blas Infante. Yo casi nunca me he creído el Blas Infante que nos han contado, casi nunca. He procurado indagar por mí mismo su vida, su profesión, sus fundamentos y la profundidad de lo que quería decir, y siempre intentando trasladarlo a nuestro tiempo. No hay que olvidar que Blas Infante vivió una época muy distinta a la nuestra, en donde las categorías de análisis y de expresión eran totalmente distintas a las nuestras, incluso hasta la manera de expresarse. Hasta los términos que se utilizaban tenían poco que ver con los que hoy utilizamos, no solamente en política, sino en otras facetas de la vida. De ahí que muchas veces, y con demasiada insistencia, el pensamiento de Infante haya sido incluso criticado por confuso, por algunos apelativos, no precisamente cariñosos, a algunos de los cuales pienso dar respuesta hoy, por lo menos intentar. El compromiso quiere decir que yo me atrevo a llevarle la contraria a la mayoría de la gente cuando habla de Blas Infante. Y seguramente, haciéndolo, me sitúo en la línea de rebeldía que él siempre vivió. Yo pienso que si algo fue Blas Infante, fue fundamentalmente un rebelde, una persona que no aceptó las condiciones que él observaba, ni aceptó aquella sociedad y que quería cambiarla. Yo escuché muy pronto, la mayoría de mi intervención también es autobiográfica, ¿no? Yo conocí muy pronto a Blas Infante, muy pronto, dentro de lo tarde que lo hemos conocido todos. Porque Blas Infante, junto con la historia de nuestro país, la historia de Andalucía, ha sido una historia deliberadamente ignorada, ocultada, en muchos casos con palabras de calidad, para que los andaluces no tengamos lo fundamental de cualquier pueblo, que es nuestra propia memoria histórica, el reconocernos a nosotros mismos en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra experiencia. Yo tuve la suerte en mis inicios políticos, en la que la mayoría de los jóvenes de entonces lo que fundamentalmente hacíamos era luchar contra el franquismo. Tuve la suerte de toparme con él. Me topé con él a partir de un amigo, también amigo de algunos de los aquí presentes, una persona extraordinaria, ya desgraciadamente fallecida, probablemente el primero con los de Blas Infante, que fue un Servillo de Lanzador. Yo trabajé mucho con él y un día, al borde de los años 70, cuando era peligroso no solamente hablar, sino incluso hasta andar por la calle en función de con quién uno caminara, me dijo: Javier, vámonos que te voy a presentar a una mujer cuyo marido ya fallecido conoció a un hombre que dio su vida por Andalucía. Yo no sabía de quién me estaba hablando.
fuimos a casa de aquella señora y efectivamente empezó a hablar de él. Supimos, él ya sabía más que yo, por supuesto, pero yo descubrí un hombre que había hecho un trabajo y que había luchado durante muchísimos años y que le había costado la vida y del que nadie nos había hablado, ni sabíamos nada de él en los colegios, ni sabíamos nada de él en la vida pública en general, ni sabía nada de él, ni siquiera los políticos. No había ni un solo político, no solamente que nos citara la vida y la obra de Blas Infante y su compromiso y sacrificio, sino que ni siquiera estaba en su agenda política. Los que tenemos ya una cierta edad sabemos que lo que estoy diciendo es rigurosamente cierto. En los años 70 es raro encontrar en la agenda política de ningún partido de Andalucía, quitando excepciones minoritarias, el pensamiento autonomista, llamémoslo así, y la lucha por una Andalucía encajada en el Estado español de una manera distinta. Y yo desde el primer momento tenía la sensación y la intuición que después que detrás de aquel hombre, tal como lo conocíamos y lo fuimos conociendo, había algo más. La intuición con el tiempo se fue transformando en sospecha y al menos hoy para mí se ha mutado en realidad, porque tengo la certeza de que Infante sufre aún todavía, como he dicho antes y ha dicho Abraham, y las palabras son mías, no de él, una pena de secuestro. Yo creo que unos y otros se empeñan en transmitirnos todavía una imagen distorsionada y muy limitada de la verdadera personalidad y de la verdadera obra de Infante. Es verdad que quizá todavía no se conozca suficientemente a Infante. De la falta de conocimiento viene el desconocimiento, pero lo peor no es el desconocimiento de Infante, sino la ignorancia. Infante ha sido sistemáticamente ignorado, deliberadamente diría. Todo porque creo que estamos ante lo que se diría hoy una persona políticamente incorrecta, incómodo en su época, pero también en la nuestra. Su vida y su obra han sido juzgadas de forma sumaria, como sumariamente lo asesinaron, no fusilaron, asesinaron. Crítica desde una posición etnocéntrica, desde hoy y también desde ayer, desconociendo que era una constante en aquella época, estamos hablando los primeros del siglo pasado, de tremendo marasmo de ideas inconclusas, la mayoría en un momento de gran convulsión por un mosaico de ideas políticas, con las grandes ideologías, fundamentalmente el socialismo y el comunismo, prácticamente naciendo, y muchas de ellas políticas e ideas todavía muy inmaduras. Eran las ideas que jalonaban entonces la oferta política en la primera década de los años 20, irreductible según la mentalidad de hoy imperante al bipartidismo o al pensamiento único y poco diferenciado. Se hace incluso de Blas Infante un análisis de su vida y de su obra sincrónica, como si su vida no hubiera sido larga aunque corta, solamente murió, y muchas veces no pensamos eso porque los hombres de entonces parecían más viejos que parecían los hombres de hoy, pero recordar que murió con 51 años.